Dios los bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos en el nombre de mi Señor Jesús a esta nueva clase, donde vamos a ver nuestro cuarto paso de cómo sanar los resentimientos. Nuestro cuarto paso es pedir perdón. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él mismo nos ministre a través de su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú eres Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en bondad. Yo te pido en esta hora que tú mismo nos ministres, Señor, a través de la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, Señor. Seas tú mismo hablando al corazón de cada uno y enseñándonos este tema precioso de cómo pedir perdón. Muchas gracias, Señor, en tu nombre poderoso compartimos esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a aprender a través de la palabra de cómo nosotros podemos pedir perdón. Es muy importante que nosotros aprendamos algo que es una revelación que el Espíritu de Dios nos amplió y que es una frase que nos retumba, que el Espíritu Santo de Dios nos ministró a través de esta palabra. El Señor nos enseñó que perdonar es volver a amar. Entonces, cuando nosotros hemos perdonado, empieza a nacer esa semilla del amor dentro de nosotros. Nuestra vida empieza a cambiar, nuestra manera de pensar también, y vamos a empezar a amar a esa persona. Porque algo que el Señor hace a través de este proceso es que Él nos redarguye y nos convence de que tenemos que pedir perdón. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir perdón? Y vamos a verlo en San Mateo, capítulo 5, los versículos 21 al 26. Dice la palabra de mi Señor, San Mateo 5, 21. Dice como título, Jesús y la ira. Pero acá trae este tema referente a los resentimientos. Dice la palabra del Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, lo primero que debemos hacer antes de ir a pedir perdón es pedirle perdón a Dios, porque cuando nosotros tenemos resentimientos o nos ofendemos a Dios. Por eso tenemos primero que reconciliarnos con Dios, porque si yo trato mal a alguien, si yo ofendo a alguien, estoy también ofendiendo a Dios. Cuando mi Señor dice en esta palabra, no matarás, precisamente el Señor toca este punto. Se refiere que cuando nosotros tenemos resentimientos hacia alguien, dice el Señor, el que aborrece a su hermano es un homicida. Es como si uno lo estuviera matando. Cuando uno le tiene resentimiento a alguien, o cuando uno le hace daño a alguien, es como si lo estuviera matando. Por eso el Señor hace referencia a este mandamiento. Matar no solamente es utilizar un arma para quitarle la vida a otra persona, sino también es aborrecerlo. Porque el Señor lo dice en su palabra, el que aborrece a su hermano es un homicida. El Señor se refiere a esta palabra también algo muy importante. Muchas veces nosotros siempre reconocemos todo lo que nos hace.
Nosotros somos las víctimas, me hicieron, me dijeron, me trataron mal, me humillaron, me echaron en cara y contamos todo nuestro dolor, todo lo que nosotros recibimos, nosotros somos las víctimas. Pero no contamos nunca, ni sacamos a la luz, ni le pedimos perdón a Dios por lo que nosotros hacemos. Porque cuando hay resentimiento entre dos personas, ambas personas nos ofendemos, bien sea con actitudes, bien sea con palabras, bien sea con cosas que le hagamos daño a la otra persona, con el deseo de venganza. Entonces nosotros también le hacemos mal a la otra persona y el Espíritu Santo es el que nos hace reconocer también nuestros errores. A veces cuando nos tratan mal, nosotros contestamos mal y también ofendemos. El Señor dice en su palabra que el que ofende, dice, si alguno no ofende, dice, es varón perfecto. Entonces no hay ni una persona perfecta. Todos hemos cometido errores, todos hemos ofendido muchas veces y somos imperfectos. Entonces dice el Señor aquí acerca de lo que nosotros hacemos. Dice que a veces nosotros, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, enojarnos, guardar ese odio, guardar ese resentimiento, también es pecado delante de Dios. Dice, será culpable de juicio. Entonces, también tenemos que arreglar cuentas con nuestro hermano. Y cuando le decimos necio o utilizamos palabras duras, el Señor coloca estas palabras para que nosotros entendamos que muchas veces no solamente le decimos a una persona necia, también le decimos palabras humillantes, le declaramos palabras ofensivas, herimos la persona, le hacemos daño, la hacemos sentir mal. Entonces el Señor está diciendo sobre esto, dice que si le decimos necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No solamente en cuanto a palabras ofensivas, sino también palabras de maldición, de atar a las personas. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, acá no está diciendo y allí te acuerdas de que te hicieron tal cosa, de que te ofendieron en tal cosa, no, dice de que tu hermano tiene algo contra ti. El Señor nos está diciendo que examinemos nuestra vida. Si nosotros le hemos hecho daño a alguien, hemos herido a alguna persona, porque acá dice si tu hermano tiene algo contra ti. Entonces ya hicimos nuestro trabajo de perdonar, que es nuestra parte de sacar todo nuestro dolor, pero también tenemos que reconocer lo que nosotros hicimos y hay que perdonar. El Señor trata este tema, dice Jesús y la ira. La ira es una emoción fuerte que puede hacer perder el dominio propio, lo puede llevar a uno a la violencia, lo puede conducir a hacerle daño emocional o hasta maltratar físicamente a una persona. Podemos maltratarla físicamente, emocionalmente, herirla y hacerle daño. O simplemente con nuestra mala actitud, nuestra mala forma de responder frente a estas situaciones, eso se forma una ofensa destructiva para ambos. Seremos juzgados por todas nuestras actitudes y por todos nuestros pensamientos y seremos juzgados también por nuestras obras. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos todo, reconozcamos nuestras malas actitudes, reconozcamos que hemos pensado mal. A veces cuando uno tiene resentimientos, hasta le desea la muerte a esa persona. Uy, ojalá se fuera, ojalá se muriera, ojalá le pasara algo. Esos son malos pensamientos que son generados por el deseo de venganza. Entonces,
tenemos que examinar nuestra vida y reconocer nuestros errores. Dice el salmista David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora dice que si tu hermano tiene algo contra ti, esto es muy importante, lo que nosotros hemos hecho. ¿Y qué tenemos que hacer? El versículo 24 dice, reconcíliate con tu hermano. Ve y pídele perdón. Cuando yo tomo la decisión de ir a pedirle perdón, tengo que derribar mi orgullo. Yo sé que tengo que ir a pedirle perdón. ¿Por qué no vamos a pedir perdón fácilmente? Porque nuestro orgullo no nos deja ir a pedir perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos hacer es derribar el orgullo, es decirle, orgullo mío, te coloco bajo los pies de Jesús de Nazaret. Te derribo en el nombre de Jesús, porque el orgullo es el que no nos deja reconocer nuestros errores, ni mucho menos ir a pedir perdón. Vienen muchos argumentos y esos argumentos son de orgullo. Uno no perdona porque es orgulloso. No pide perdón porque es orgulloso. Entonces, el Señor quiere un corazón humillado, el Señor quiere un corazón humilde, que sea capaz de ir a pedir perdón, derribar el orgullo e ir a pedir perdón. Si no perdonamos, dice aquí el Señor nos da tiempo, dice, ponte, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo y reconciliarnos con aquella persona que hemos tenido resentimientos. Y dice, porque si no, ¿qué nos puede pasar? Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea que Dios da un tiempo. Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros le pidamos perdón con todo nuestro corazón, para que vayamos y arreglemos con nuestro hermano. Pero cuando nosotros dejamos pasar el tiempo y los resentimientos se van acumulando, la ira se va acumulando, entonces dice aquí, dice que no sea que seas entregado al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, o sea que Dios tiene un proceso donde Él nos da tiempo y si no lo hacemos, entonces viene alguna situación que nos genera atadura, cárcel. Y dice, y no saldrás de allí hasta pagar el último cuadrante. Bueno, vamos a aprender qué es hasta pagar el último cuadrante. Por ejemplo, cuando una persona no perdona, entonces le puede suceder una enfermedad y eso es una cárcel, una situación difícil y eso es una cárcel, un problema familiar, porque los resentimientos, las maldiciones caen sobre nuestra familia. Y entonces tenemos un problema familiar y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no salgo de esta situación? Es estar en la cárcel. Y estarás allí en la cárcel hasta pagar el último cuadrante. Hay personas que llegan hasta la vejez y no han querido perdonar y son postradas en una cama pasando dolores, pasando muchas amarguras por falta de ir a pedir perdón, porque su orgullo es más fuerte. Uno las puede ver quizás para nosotros una persona muy tierna, muy humilde, pero su orgullo puede ser tan fuerte que no puede ir a pedir perdón. Entonces vamos a aprender que si nosotros derribamos el orgullo podemos pedir perdón. Vamos a ver un ejemplo muy hermoso en la palabra de Dios de cómo pedir perdón. Vamos a ir a Génesis capítulo 32 y vamos a leer del versículo 9 al 12. Génesis 32 del versículo 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl,
porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bueno, aquí vemos el testimonio de dos hermanos, Esaú y Jacob, que se odiaron a muerte, y el uno amenazó al otro que lo iba a matar. Le dijo Esaú a Jacob, el día que muera nuestro padre, ese día yo te busco para matarte. Y efectivamente murió el papá, y a los pocos días Esaú se prepara con 400 hombres armados para ir a buscar a su hermano Jacob para vengarse de todo el daño que le había hecho Jacob. Pero seguramente que también Esaú, juntos se habían hecho mucho daño, juntos, y se odiaban. Pero el Señor en su gran amor y en su gran misericordia quebranta el corazón de Jacob. Y él dice aquí algo muy importante, dice en el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Entonces cuando él dice menor soy, quiere decir que me estoy humillando, que soy muy pequeño delante de tu presencia y que estoy dispuesto a pedirle perdón a mi hermano. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob prepara, dice aquí en este pasaje, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. O sea que él se preparó antes de ir a pedirle perdón. ¿Qué debemos hacer nosotros antes de ir a pedir perdón? Prepararnos. Pedir perdón no lo podemos hacer de cualquier manera. Hay personas que se le acercan a alguien y le dicen, bueno, si en algo le he ofendido, perdóneme. Ese no es el perdón que el Señor quiere, el perdón genuino que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que hemos fallado, que le hemos hecho mal a nuestro hermano. Vamos a aprender cómo pedir perdón. Para poder pedir perdón, lo primero que debemos hacer es preparar el terreno, preparar el corazón de la otra persona para poderle pedir perdón. ¿Qué hizo Jacob? Jacob se humilló, mató el orgullo y dijo, voy a preparar el terreno. Entonces Jacob hace algo muy especial. Jacob manda unas ofrendas, yo las llamo las ofrendas de amor, porque cada ofrenda que él enviaba, él preparó sus ovejitas, sus bueyes, sus animalitos y los preparó por grupos y mandó el primer grupo con sus siervos y le dice, si te encuentras con Esaú, dile que su siervo Jacob le ha enviado esto. Y entonces cada ofrenda empezó a tocar el corazón de Esaú. Esas fueron ofrendas de amor. En el caso de nosotros, pues, si tú le vas a pedir perdón a alguien, de pronto tú dices, bueno, le voy a enviar un ramo de flores o le voy a enviar un mercadito. Si tú no has preparado el terreno, esa no es la forma de preparar el terreno. La forma de preparar el terreno es principalmente enviándole ofrendas de amor. Por eso yo llamo a estas ofrendas de amor. ¿Para qué envió Jacob estas ofrendas? Para que el amor de Dios empezara a sanar el corazón de Esaú. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. Nuestras ofrendas de amor es en oración pidiéndole al Señor amor por esa persona. Cada vez que le pidamos a Dios amor por esa persona, Dios le va a colocar amor en el corazón a esa persona a la que tenemos resentimientos o con la que tenemos que arreglar. Y esa persona va a empezar a sentir el amor. ¿Y el amor qué hace? El amor es luz. Y esa luz saca los resentimientos. Entonces va sacando, va limpiando el corazón de esa persona. Por eso antes de pedir perdón, tenemos que pedirle a Dios mucho amor por esa persona. Para que el Señor sea preparando su corazón, preparando este terreno y pueda ser libre de todos esos resentimientos y pueda perdonar. Entonces Él empieza a enviar las ofrendas y hace algo muy especial. Primero envía las ofrendas
prepara el terreno en oración. Dice que se le presentaron unos ángeles. Eso representa la presencia de Dios. La presencia de Dios empezó a convencerlo de humillarse, de pedirle perdón a su hermano. Pero es muy importante tener una intimidad con el Señor. Jacob, ¿qué hace? Busca la presencia de Dios y dice que se encuentra con un ángel y lucha con el ángel y le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Es como decirle: no te suelto, Señor, no suelto la oración hasta que no me llenes de tu amor por esa persona. Porque para ir a pedir perdón tenemos que ser llenos del amor de Dios. Y vamos llenos del amor de Dios y esa persona ya está preparada, el corazón nos va a perdonar fácilmente. Cuando Jacob preparó el terreno, empezó a pedirle perdón a su hermano Esaú. Esaú ya venía cerca y Jacob empezó a pedirle perdón. El perdón se hace especialmente cara a cara, pero estamos en unas circunstancias donde primero tenemos que preparar el terreno y aún si nos toca pedir perdón por teléfono, por estas circunstancias lo podemos hacer, pero en lo posible deberíamos hacerlo cara a cara, personalmente. Veamos qué dice Génesis 33 del 1 al 4. Dice: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo Esaú? Dice la palabra del Señor: y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Por qué lloraron? ¿De rabia, de resentimiento? No. Dice que Jacob se inclinó 7 veces. Esa inclinación de Jacob significa humillación. Se humilló 7 veces. Esas 7 veces es el número de oración que tenemos que hacer para humillarnos delante de Dios, para que Dios prepare el corazón de la persona a la que le vamos a pedir perdón. Y él se humilló, reconoció sus errores, le pidió mucho amor al Señor por su hermano Esaú. Cuando él venía, esa inclinación significa el pedirle perdón. Esaú lo entendió perfectamente. Mi hermano me está pidiendo perdón. El número perfecto, 7 veces, como hemos aprendido. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces perdonaré? Le dice Pedro al Señor: hasta 7, y el Señor le dice hasta 70 veces 7. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, humillarnos ante Dios, preparar el terreno, llenarnos de amor para con nuestro enemigo. Y cuarto, pedir perdón. Humillarse, reconocer la falta, pedirle para reconocer esas faltas y pedirle perdón a la persona. Tenemos que pedirle la guía al Espíritu Santo. ¿Qué palabras vamos a decir? ¿Cómo le vamos a pedir perdón? ¿Cómo nos vamos a dirigir a la persona para sanar su corazón? Debe ser con el propósito de sanarle, no de destruirle, no de decirle: bueno, yo vengo a pedirle perdón porque usted es un malvado, usted me ha hecho esto, usted me ha hecho lo otro y bueno, yo lo perdono. Eso no es un perdón genuino. Un perdón de un corazón humillado es decirle: perdóneme porque yo también le fallé, yo también le dije esto, yo también le ofendí, yo también hice esto, aquello en contra suya. Perdóneme con todo el corazón, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y como el Señor lo enseña en su palabra, humillados, quiere decir de rodillas ante el Padre, delante de su hermano, pídale perdón, déle la mano y pídale perdón reconociendo con amor, con el ánimo de construir, no de destruir, con el ánimo de restaurar, de sanar, no de acabar. Nosotros tenemos que saber pedir perdón, por ejemplo, los padres a los hijos.
Muchas veces los padres no saben decir las cosas. Yo conocí un caso de una hermana que fue a pedirle perdón a sus hijos por una falta que había cometido. Y ella se puso a contarles todo con detalles y a decirles de manera ofensiva que los había rechazado, que no los quería, que bueno, que los había intentado abortar. Pues los hijos no le recibieron ese perdón y en vez de sanarse, los hijos terminaron odiándola peor. Entonces así no es, hay que preparar el terreno, hay que saber decir las cosas. Tenemos que aprender que no es ir a sacarle la cantidad de cosas que me hizo, no, es las que yo he hecho, reconocerlas, pedirle perdón con todo el corazón, abrazarle como lo hizo Jacob. Dice que corrió Esaú de ver que su hermano se inclinó 7 veces, corrió a su encuentro. Dice, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron juntos. Qué encuentro tan lindo, qué sanidad tan hermosa, preparar el corazón, inclinarse, pedirle perdón, reconocer las fallas que hemos tenido. Eso es algo muy importante. Cuando uno las reconoce, cada vez que yo reconozco una falta de algo que yo le haya hecho a mi hermano, le estoy sanando su corazón. No se puede hacer declaración del perdón de cualquier manera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirá, dile esto, pídele perdón por esto, hazlo de esta manera, y la persona va a recibir total sanidad para su vida. Vamos a ver nuestra siguiente parte en nuestra siguiente sección.